Este es, no se ve el encabezado acá. ¿Qué es el Lean? Es una metodología para optimizar los procesos a través de la identificación y eliminación de desperdicios. Creo que alguien está escribiendo, a ver un ratito. Entonces, como le decía, es una optimización de los procesos. Hay que optimizar los procesos identificando algunos desperdicios y eliminándolos, obviamente, ¿no? Hay unas herramientas en esta línea, en este concepto, que tiene, pues, obviamente un HoshinKanri, un BSM, un Kanban, un 5S, TPM, trabajo estándar, ¿no? De repente estos nombres no son tan familiares, pero sin embargo lo vamos a ir conociendo. A medida que avancemos, ustedes van a poder identificar. Entonces, ¿dónde empieza todo? Bueno, hay un personaje que inicia, Taichi Hoyo, que es el padre, pues, del TPS, inicia una investigación en la empresa Toyota. Toyota es una empresa que quiere transformar sus procesos operativos, de tener, pues, unos procesos clásicos, básicos, a modificarlos a una estructura muy empresarial, muy estratégica, de proyección en su proceso. Entonces, ¿qué hace? Pues va a los Estados Unidos, utiliza algunos recursos, ve sobre todo, observa sobre todo cómo es y cómo realizan los trabajos en estos grandes mall americanos, y se dan cuenta que hay una variabilidad de materiales que ofrece a sus clientes. Entonces, esa idea básicamente la copia y la mejora ya en su proceso productivo, donde se implanta ya no solamente la fabricación de un solo modelo de negocio, que sería un solo diseño de carro, sino de varios modelos de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿no? Esto es muy importante porque ya logra implantar modelos de procesos. Para estos modelos de procesos también hay un método Six Sigma. Este método examina los procesos repetitivos y tiene objetivo mejorar la calidad, ¿no? A través de la detección de eliminación de variables, fallas, defectos, utiliza el método de MAI, herramientas estadísticas. Es más, se propone, ¿no?, reducir a 3.4 errores de efectos por millón de oportunidades. O sea, es casi una excelencia en calidad total. Nosotros a la fecha, en el Perú sobre todo, estamos en este proceso de transformación. Las empresas grandes aplican muchísimo los métodos Lean, que les ayuda a mejorar año tras año estos efectos, a minimizarlos y a conseguir mayores oportunidades con sus clientes. ¿Qué es el método Lean Six Sigma? O sea, acá ya estamos integrando a las dos metodologías, donde prácticamente tenemos una productividad que viene a ser procesos flexibles, trabajos en equipo, procesos estables, un flujo continuo, ¿no? Y la calidad que lo ve Six Sigma, donde hay solución de problemas, procesos constantes, sin variación, rediseños e innovación. Esto hace de que haya una congruencia en ambos métodos, se podría decir, y que tenemos como resultado, pues, una eficiencia, que es reducir los costos, reducir los tiempos, mejoramos la calidad, tenemos una mejor eficiencia en cuanto a cumplimientos de tiempos, de procedimientos, ¿no? Y que va a generar en la organización y el cliente una satisfacción, ¿no? Que es lo más importante. Siempre nosotros vamos a trabajar de la mano con las necesidades del cliente. ¿Cuáles son los principios? Hay un libro de Toyota Way donde hay un autor, identifica unos 14 principios para esta metodología Lean Six Sigma, ¿no? Es la filosofía, es el proceso, desarrollo de personas y proveedores, resuelven problemas, ¿no? Dentro de estos 4 grupos se puede decir que ya hay unos principios genéricos que lo podemos ver
donde se incluye la toma de decisiones, los flujos continuos, los sistemas, nivelar la carga de trabajo, la calidad a la primera, estandarizar los procesos, esto es muy importante para optimizar tiempos, recursos, control visual, tecnología confiable, segura, desarrollo de líderes, de personas, ¿no? Respetar, desarrollar contra el personal, a los proveedores, resolver problemas, ¿no? Hay que ir a la Gemba, tomar decisiones, aprender mediante Kaizen. Voy a... En cuanto al modelo, nosotros tenemos acá una base, una estructura, se puede decir, para lo que es la estabilidad, el cumplimiento de las, en cuanto a 5S, tenemos un liderazgo, que hay unas estrategias, unas estructuras, que vamos a ver en el desarrollo del curso, cómo se van desarrollando estos conceptos, estos criterios. Tenemos velocidad, tenemos calidad, y las metas, ¿no? A dónde queremos llegar, tenemos que tener un horizonte, conocer para qué estamos desarrollando todas estas actividades, a dónde queremos ir, a qué tiempo queremos ir. Entonces, todo esto es una estructura que tenemos que reconocer cuando estemos desarrollando alguna actividad. Mira, para salir de la imagen. Quiero apagar. ¿Acá? Allá. Ya le di. Ahí va. ¿Ahora? No, cualquier. Esto. ¿Cómo? Ahora sí, ahora sí. Vamos directo. Entonces, estamos hablando de que hay principios, hay que continuar con los procesos, ¿no? Para el desarrollo de estos procesos tenemos un conjunto de actividades que son relacionadas entre sí con la finalidad de transformar una o más entradas. Estas entradas pueden ser mano de obra, materiales, métodos, máquinas, medio ambiente, mediciones. En cuanto a las salidas, podemos tener la calidad de un producto, servicio, los costos, los tiempos que se han incurrido, la seguridad propiamente, la motivación, el impacto social, el impacto ambiental. Entonces, nosotros cuando hablamos de proceso tenemos que hablar de productividad. Y la productividad viene a ser todas las entradas y las salidas, ¿no? Entonces, de acuerdo cómo yo transformo estos herramientas, materiales, lo que fuese, tengo que tener una salida. Entonces, eso es un proceso conjunto de actividades relacionadas entre sí con la finalidad de transformar una o más entradas. ¿Cuál es nuestro límite para la productividad? Porque todo tiene un límite. Nosotros tenemos en este caso, una sobrecarga de trabajo, lo podemos apreciar, donde va a llegar un momento en que ya no se pueda obtener una buena calidad, una buena productividad. Igualmente la variabilidad, ¿no? Cuando nosotros cambiamos los materiales, las máquinas, los métodos, mano de obra, mediciones, medio ambiente, podemos afectar nuestro producto final y eso va a ser una variabilidad de nuestros procesos. Si nuestros materiales no son los adecuados, no tienen la cantidad, la proporción correcta, obviamente va a afectar nuestra variabilidad. Igualmente las máquinas, si tienen una capacidad, unos años de funcionamiento y sobrepasan estos años, obviamente va a haber un deterioro, un perjuicio a nuestro producto, a nuestra calidad. Y así, igualmente la mano de obra también, el ser humano
también tiene un desgaste físico, un desgaste mental, donde podría afectar nuestra variabilidad. Cualquier factor va a afectar a nuestra calidad, a nuestro producto. Entonces, ¿qué debemos hacer para minimizar esta situación? Debemos ubicar los desperdicios, ¿no? Que viene a ser utilizar los recursos, minimizar todos estos desperdicios para tener mejor calidad. Básicamente, una sobreproducción, por ejemplo, producir más de lo que realmente vamos a vender, es tener una inversión ahí colocada en un proceso productivo, mano de obra, y obviamente eso va a afectar a la empresa. Exceso de inventario, obviamente si hay mayor producción, hay mayor inventario, pero este inventario va a un almacén físico, donde podría pues ocasionar gastos innecesarios, ¿no? Si nosotros ya tenemos un producto que ha tenido algunas deficiencias en cuanto a los materiales, mano de obra, vamos a tener una serie de defectos, pero su impacto va a ser obviamente en el tema de devoluciones. Las devoluciones ocasionan grandes pérdidas a las empresas, porque obviamente no tan solo es el impacto del producto en sí, sino también de las personas, tanto que reciben como las que las utilizan. En el caso de transporte de materiales, nosotros movemos constantemente algunos materiales, ya sea dentro de la empresa o traslados externos, y tienen costo. Esos costos, mano de obra, máquina, transportes, ¿no? Tiene un costo, entonces va a afectar también a la variabilidad, a la calidad. En cuanto a procesos innecesarios, tenemos un montón de procesos que de repente son repetitivos, que lo hacen 2 o 3 personas y lo que debemos es optimizarlos. En cuanto a tiempos, obviamente cada proceso debe tener un tiempo estimado, una demora programada. Cuando se sobrepasa de eso ya está afectando toda una cadena, ¿no? Movimientos de personas, igual los movimientos a veces son repetitivos, viene 2, 3, 4 veces, entonces no es productivo, hay que hacer una secuencia lógica, una cadena de actividades para poder lograr la eficiencia, ¿no? Entonces acá, como podemos ver, MURA es la irregularidad, MURI es el exceso, y MUDA es el desperdicio, ¿no? Entonces nosotros acá ya estamos viendo la eliminación de desperdicios, hay que identificarlos. En cuanto a la sobreproducción, porque vamos a hablar cada una de estas actividades, la sobreproducción ocurre cuando produces más de lo que necesitas, ¿no? Algunas características que estoy colocando acá, inventarios, gran capacidad, flujo de materiales, mano de obras, tamaños de lote de fabricación, algunos como ejemplo, ¿no? Exceso de inventarios, características, espacios grandes, materias primas en volúmenes, grandes áreas destinadas a almacenar, cada vez que necesitamos mayor espacio, ¿no? Una baja rotación de los inventarios, se quedan nuestros productos, se vuelven obsoletos y de repente ya nadie los quiere comprar. Hay que optimizar toda la cadena productiva. En cuanto a defectos, tenemos a veces retrabajos porque tenemos que ver dónde se está generando este defecto, quién lo está generando, ¿no? De repente hay doble situación de riesgo en cada actividad, entonces es importante identificar estos retrabajos. En cuanto al transporte, bueno, los movimientos excesivos de los montacargas, ¿no? Hay consumo de gas, consumo de mano de obra, porque se pueden generar también algunos sobretiempos, exceso de estantes o rack que están los materiales apilados, ¿no? La mala administración de los inventarios, porque de repente se quedan productos que deben salir a la venta y sin embargo se quedan ahí y se quedan obsoletos cuando podrían salir al mercado en prontitud, ¿no? En cuanto a características de los procesos innecesarios, la falta de equipos, falta de especificaciones claras al cliente, la apariencia que existe de varios cuellos de botella. A veces identificamos dónde está el cuello de botella, quiénes son los que están originando. Normalmente no vemos personas cuando queremos mejorar un proceso, hay que ver el proceso en sí para no afectar pues al trabajador, ¿no? Esperas y demoras, obviamente el tiempo es importante, ¿no? El tiempo que dura una máquina, cuánto tiempo se va a producir, una cierta cantidad por hora, los operarios que están
manejando estas máquinas deben conocer cómo funcionan correctamente y también de repente por ahí pueden resolver algún problema menor, ¿no? Para poder agilizar la productividad. Los paros de equipos inesperados, bueno, obviamente también habrá casos fortuitos donde las maquinarias pueden parar y pueden tomar un tiempo en retomar su actividad, pero para esto pues todo tiene que estar, como se dice, fríamente calculado para poder poner en marcha en este momento algunos trabajos de repente manuales o complementarios que puedan suplir esta eventualidad. Cuando hablamos de movimientos innecesarios, estamos hablando de los excesos de tiempo, empleados ya sea por los materiales, por las personas o instrucciones que se han dado. Hay 2 o 3 personas de repente a cargo de un mismo tema, entonces genera ahí un conflicto de situaciones y autorizaciones, ¿no? Movimientos innecesarios al agacharse, al caminar, ¿no? Todas esas cosas que estamos mencionando tienen que ser observados, ¿no? Esfuerzos para alcanzar las herramientas materiales en cada ciclo de trabajo. ¿Qué herramientas vamos a utilizar en cada ciclo? ¿En qué momento? Es muy importante identificar estas características. También, adicionalmente, podemos, por ejemplo, evaluar la energía, ¿no? A veces puede haber fugas de aire en la planta por una mala energía, una mala instalación de máquinas, cableados, tierras físicas, ¿no? Mala sincronización de algunos equipos, la iluminación de repente de los espacios donde estamos trabajando no es la óptima, ¿no? Y la luz eléctrica, hay temas ahora de paneles, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad de cada panel, qué tanta energía puede dar a estos espacios? Entonces es importante también considerar la energía. Otro tema también que debemos evaluar es el talento, ¿no? Ya nos referimos prácticamente a la persona, a su creatividad, a su inteligencia, porque muestran características de ciertos trabajadores que pueden aportar a uno u otro proceso, ¿no? No hay trabajador que no pueda aportar, sino que va a aportar en diferentes procesos. Entonces es importante identificarlos correctamente y que aporten y apoyen pues en el proceso que sea necesario y óptimo para él, ¿no? En cuanto a los beneficios de contar con esta herramienta, pues vamos a mejorar la toma de decisiones, vamos a reducir los costos, mejorar la satisfacción del cliente, entregar los productos y servicios a tiempo, incrementar la rentabilidad, tan importante para una organización. En cuanto a los rubros donde se puede aplicar el método Lean Six Sigma, es a toda la industria, a todos los negocios, ¿no? Ya sea fábricas o de productos o servicios, ¿no? Tanto a nivel nacional, internacional, esto se aplica en todo nivel del rubro, por ejemplo, farmacéuticos, hospitales, eh, empresas de empaques, plásticos, logísticos, autoservicios, ¿no? En la agricultura. O sea, estos métodos sí podemos utilizarlo en cualquier tipo de empresa o negocio. Nosotros tenemos una estructura en el método Lean Six Sigma. Siempre va a haber un responsable, ¿no?, de ejecutar este proyecto, porque este responsable es quien determina básicamente el presupuesto y el recurso del proyecto, ¿no? Nosotros como líderes, como trabajadores, podemos de repente hacer una propuesta, pero siempre una propuesta que abarca una transversalidad de la organización, genera pues un presupuesto. Y este presupuesto siempre lo va a dar un personal, jerárquico de la empresa, pues un gerente general tiene que dar estos lineamientos para poder asegurar que la metodología y la implantación se dé sí o sí, ¿no? De ahí le va a seguir obviamente un experto, que es un conocedor, que implementa el método Lean Six Sigma en toda la empresa,
y conoce muy bien la cadena de suministros, ¿no? Eso es un líder experto que va a poder darse cuenta si se está, ¿cómo les digo? Que se va para un lado, para el otro, el programa, o se está yendo para un lado que no corresponde el proyecto, ¿no? Estos son ya los expertos. Los líderes del proyecto, que es un Black Belt, estamos hablando, que son las personas que van a dar una asesoría, van a ejecutar el proyecto, van a asegurar que se dé la implantación en la cadena de valor. La cadena de valor siempre es cuando se da de forma transversal, ¿no? Entonces, el líder del proyecto va a acompañar a otros líderes pequeños que obviamente van a poder integrarse a un proyecto grande, ¿no? En Greenbelt, obviamente estamos hablando de los líderes pequeños o menores que específicamente tienen un trabajo o un plan de trabajo en un área específica, ¿no? Ellos van a asegurar que haya una sostenibilidad, haya responsabilidad en la tarea que se le ha encomendado. Un Yellow Belt también es un líder, es un miembro de los proyectos, tiene que asegurar la filosofía Lean en las labores diarias, tiene que conocer de qué actividades estamos hablando, ¿no? Entonces, este método Lean Sigma tiene un equipo de trabajo que conforman a todos estos niveles jerárquicos en la organización. Todos están considerados de alguna u otra manera, cada uno tiene un rol, una responsabilidad frente a un proyecto que queremos implementar en la organización. Y ya para finalizar este tema, tenemos una preparación donde hay un diagnóstico, evaluamos cómo está la situación en la empresa, en el negocio, damos un plan de implementación, hacemos una promoción interna en cuanto a algunos líderes, los entrenamos en esta metodología, tienen que saber de qué estamos hablando, para qué lo estamos haciendo, ¿no? Y obviamente con sus herramientas de conocimientos. Un tema piloto, hay que evaluar, hay que analizar primero antes de ponerlo en práctica, se hace una muestra, un prototipo pequeño del proyecto, ¿no? Se forma un equipo y se capacita obviamente a todos los involucrados. En el despliegue obviamente hay una capacitación, hay un seguimiento, hay una estructura, que es la que nosotros estamos viendo hasta el momento, ¿no? Hemos de alguna manera hecho una introducción a este método Lean Six Sigma para que ustedes comprendan cómo estamos o cómo vamos a ir implementando esta metodología dentro de una organización. Cuando a ustedes les toque realizar algún proyecto, pues tienen toda una secuencia que cumplir para que este proyecto o el plan que ustedes desarrollen, pues les salga muy bien, ¿no? Como les dije, hay una base, hay una estructura, hay una meta a dónde queremos llegar, qué vamos a hacer, eso tenemos que identificarlo. Cualquiera de nosotros podemos identificar una necesidad, una mejora continua, un proyecto, ¿ya? Entonces todos tenemos la capacidad de identificarlo, ya sea pequeño, mediano o grande. Cuanto más grande, obviamente será más transversal y hay que ponerle mayor énfasis a identificar algunos detalles, pero en el fondo todos podemos identificar estas, como les digo, necesidades, ¿no? Cada uno verá una necesidad muy particular en su negocio, en su organización. Entonces, ya habíamos visto que hay una filosofía, procesos, desarrollo de personas, resolver problemas. Entonces, debemos aprender mediante el método de Kaizen. Entonces, para este aprendizaje, nosotros vamos a tener ahora dos objetivos. Uno, que desarrollar la carta del proyecto, que es un elemento clave que compone el Lean Six Sigma, y desarrollar un diagrama de Gantt también, que es una actividad típica de todo proyecto que se debe acompañar, ¿no? Acá vamos a ver la definición del proyecto, los beneficios y el diagrama. Entonces, como antecedente, tenemos que los proyectos son parte de la ejecución táctica de la estrategia. Los proyectos tenemos que identificarlo para que sea una ejecución estratégica en las organizaciones.
¿no? ¿Hay un sinfín de proyectos que podemos realizar? Sí, pero también cuando ya estamos trabajando en una empresa, debemos saber si es que ese proyecto ayuda a la empresa a una mejora continua. Entonces, si la ayuda a una mejora continua, vamos a saber de que es una estrategia para el negocio. Todas las empresas deben llevar a cabo proyectos de algún tipo, siempre. Siempre las empresas deben estar en una mejora continua, siempre hay que identificar un proceso de mejora. Normalmente en el tiempo se va quedando, ¿no? Se va quedando desactualizado algunos proyectos y obviamente van saliendo otros. Entonces, siempre hay que estar evaluando en su propio trabajo, en la propia empresa, es muy importante identificarlo. Los proyectos deben estar vinculados con las estrategias de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Depende de la empresa cuánto quiera crecer, cuánto quiera desarrollarse, cuánto quiere invertir. Por eso que en la introducción les mencioné que es muy importante que el líder estratégico es el que casi dueño del proyecto, ¿no? En cuanto al presupuesto, porque obviamente él es el que va a decir sí, tengo el presupuesto adecuado para implementar este proyecto que tú me estás proporcionando o que tienen a bien identificarlo, ¿no? Pero si fuese cero costo, obviamente va de todas maneras, ¿no? El proyecto puede fracasar si no están alineadas en las estrategias. En algunos casos sí, hay que ver las formas de alinearlos. Justamente cuando uno se plantea el proyecto, es cuando nos vamos a dar cuenta qué tanto ayuda mi proyecto a la estrategia, ¿no? A veces puede ayudar y hacerlo crecer rápidamente, o de repente es un proyecto pequeño que no está muy alineada a la estrategia, pero que nos sirve para el propio proceso, nuestra propia actividad, ¿no? En cuanto a la definición del proyecto, bueno, tenemos la planificación, que es un tema importante, que tener claro cuál es el problema que vamos a observar, que vamos a atacar, y obviamente conocer el objetivo, ¿no? Si yo tengo un problema, quiero resolverlo, pero también quiero más o menos saber a dónde voy a llegar, cuál va a ser mi objetivo, ¿no? Los ETQ son las métricas, pues obviamente todo lo que se mide, yo voy a poder darme cuenta si estoy yendo para arriba o estoy yendo para abajo, ¿no? O se mantiene. Entonces los ETQ son los métricos que me van a ayudar a identificar cómo está evolucionando mi planificación y mi problema para llegar al objetivo, ¿no? En la primera etapa de DMAI, que nos permite alinear los proyectos de mejora en una situación crítica, ¿no? Siempre esta primera etapa es reconocer qué herramientas utilizo para poder tener claro mi plan, para tener claro mi proyecto. En cuanto a las herramientas, bueno, tenemos los proyectos, tienen que estar alineados a las estrategias, tienen que ser claros con todas sus etapas, todas sus actividades, ¿no? Siempre un proyecto tiene etapas, ¿no? Un método Deming, lo deben ubicar, el método Deming es planificarlo primero, identificarlo, realizarlo, verificarlo y actuar, ¿no? Si hay algo que tenemos que mejorar, corregimos. Los proyectos acordes siempre a la capacidad de los recursos humanos. Siempre queremos proyectos grandes, pero nos falta personal, no contamos con el personal, o si contamos con el personal, de repente no es el personal competente, aquel que conoce el tema o aquel que conoce el problema, ¿no? Entonces, es importante que se identifiquen a las personas que van a estar dentro del proyecto. ¿Ya? Identificar problemas es siempre importante porque identificando el problema yo voy a poder hacer una mejora continua. En la carta de proyecto y gráfico de Gantt son los dos puntos principales con los cuales vamos a trabajar en este momento, ¿no es cierto? La carta de proyecto me indica cualquier caso de negocio.
O sea, ¿cómo hago yo para saber que este proyecto va a ser bueno o va a ser malo? ¿No? ¿Cómo lo identifico? Entonces acá empiezo primero con un caso de negocio, que es identificar un problema y evaluar